Nos acompaña en este momento el analista político Carlos Toranzo, con el cual vamos a hablar un poco más de lo que ha sucedido en esta segunda jornada histórica en nuestro país. Actualmente hay una virtual victoria por parte del Partido Demócrata Cristiano y daría como ganador justamente, y sería el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, un gusto saludarla y saludar a todo el país. Carlos, presto a absolver sus preguntas. Carlos, coméntenos qué piensa de estos resultados. Las encuestas daban en días anteriores, todas las semanas anteriores, a un virtual ganador que era Jorge Tuto Quiroga por Alianza Libre, y ahora vemos un resultado totalmente diferente. ¿Por qué está sucediendo esta situación? Los resultados de las encuestas ya no nos sorprenden. Se equivocaron muchísimo en la primera vuelta y entonces los resultados no eran muy confiables en la segunda vuelta. Y lo que debo decirle es que todas las encuestas daban márgenes de 10% de indecisos, otro tanto del voto nulo, lo cual hace seguramente analizar que ese voto tendría que haber ido a algún lado. Lo primero que quiero apuntar esta noche es dar una felicitación al Tribunal Supremo Electoral. Nos entregó datos al 97% a las 8 de la noche y eso da certidumbre a la gente. Eso reafirma a la democracia. Este porcentaje que obtiene Rodrigo Paz, con una diferencia de 9 puntos respecto del candidato Tuto Quiroga, tiene que analizarse con base a los datos históricos. Quiero decirle yo a la audiencia que en general quienes estaban opuestos al MAS durante 20 años sacaban alrededor del 40%, no más. Por eso Arce ganó con un 55%. Entonces acá hay que ver una dificultad de los partidos, entre comillas, conservadores o partidos de derecha. Incluyo a Samuel Doria, incluyo a Jorge Tuto Quiroga. Ellos han tenido mensajes para clases medias urbanas, clases medias medias, clases medias altas. Y ahí se ha concentrado el voto del 40-45%. Pero nunca pudieron entrar a los sectores de clases medias bajas, a los sectores de provincias, a los sectores rurales, a los sectores vulnerables, a clases medias con baja escolaridad. Ahí siempre llegó el MAS, y ahora ha llegado Rodrigo Paz. Debo decirle que es evidente que el MAS como partido de Evo Morales no existe. Ha implosionado, se ha muerto. Pero eso no quiere decir que la base social del MAS no exista. Y esa base social, que estaba mucho en nulos e indecisos, ha optado por Rodrigo Paz. Y esa base, debo decirle, viene desde mucho antes, desde la Revolución del 52. Esa base social es antiimperialista, antiempresarial, es procapitalismo de Estado, ama a los sindicatos o se ubica en los movimientos sociales. Entonces, la gente ahora de sectores sociales, de clases medias bajas, sectores populares, provinciales, rurales, votaron por lo que siempre votaron. Y algunos sectores urbanos vieron en Rodrigo Paz y en Edman Lara a los outsiders que eran diferentes a la vieja política o a los candidatos que ya siempre se habían presentado a elecciones presidenciales. Siempre habíamos visto la cara de Quiroga, siempre habíamos visto la cara de Samuel, y nos damos cuenta que algunos sectores urbanos han optado por el cambio o por lo que ellos verían con Lara, por ejemplo, a un outsider fuera del sistema. Y el outsider ha sido clave en la victoria de Rodrigo Paz, porque el outsider fue a hacer campaña a sectores de provincia, a sectores rurales, a sectores de clases medias bajas con poca escolaridad. En tanto, Rodrigo Paz habló más con clases medias urbanas y de ese modo pudieron penetrar en la base social del MAS. Y ojo, actuaron mucho en términos tecnológicos, con TikTok, con poco equipo, con
poca financiación. Y eso también tiene algún mérito, y eso es visto por algunos como algo favorable. A la gente no le gustaba mucho la campaña millonaria que tuvo en la primera vuelta Samuel Doria, y le gustaba este otro tipo de campaña, que además de TikTok, era puerta a puerta, puerta a puerta. Y una conclusión que es fundamental en esta segunda vuelta, en la primera vuelta, es que el MAS de Evo Morales se fue. No somos Venezuela, somos distintos, no aguantamos dictaduras muy largas. Y como decía el doctor Paz Estenssoro, los ciclos políticos en Bolivia son más o menos de 20 años. Así pasó con lo que llamaron el neoliberalismo, que comenzó en el 85, acabó en el 2005, y ahora sucede con la caída del MAS, que estuvo en el poder desde enero del 2006 hasta este 2005, tal cual lo había planteado en sus análisis el doctor Paz Estenssoro. Y dos cosas fundamentales con esta primera y segunda vuelta. Se acabó un ciclo político, el ciclo político de la autocracia, de esa que gobernó con mayoría absoluta en Parlamento o con 2/3 en Parlamento, que eso tendió a ser autocracia y en un camino casi dictatorial. Y lo que viene de acá en adelante es una democracia de pactos, preferentemente entre los 3 primeros. Sin pactos el gobierno no podrá avanzar y se requiere pactos en el Parlamento, pero también pactos con la base social del MAS. Ahí el tema es muy complicado. ¿Cómo el gobierno de Rodrigo Paz podrá pactar con corporaciones que no les guste el ajuste económico, que no quieren que se levanten las subvenciones, que no quiere que desaparezca el capitalismo de Estado? La tarea del próximo gobierno es muy difícil. Y viene también una nueva gobernabilidad, que es la territorial. Y hoy todos se están preparando para las elecciones del nivel subnacional y de las elecciones en los niveles municipales. Entonces el futuro es bastante difícil. Y lo que yo siento, que lo que era antes la media luna, que agrupaba a Santa Cruz, a Beni, Pando y Tarija, hoy se ha aislado básicamente entre Santa Cruz y Beni. Y Santa Cruz será una piedra en el zapato de Rodrigo Paz, porque pedirá autonomía con recursos. Pero cuando no hay un gobierno autocrático que tiene 2/3 de parlamento, que tiene mayoría absoluta, es posible que haya algo de descentralización y eso le hace muy bien al poder. Y un tema fundamental: no hay partido político. La sigla del PDC no es un partido político de Rodrigo Paz, es de alguna manera una candidatura improvisada que tiene que formar partido para lograr disciplina parlamentaria. Igual sucederá con Quiroga y con Samuel Doria, porque el periodo anterior, creemos que Comodidad Ciudadana perdió a sus diputados y lo que se requiere es consistencia partidaria. Es hora de formar partidos, disciplina partidaria. Vienen en realidad nuevos campos. Y lo que no han hablado todavía es cómo se van a hacer las reformas constitucionales que son importantes para la profundización de la democracia. No se precisa la elección popular de jueces, porque de esa manera lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es absorber al Poder Judicial. ¿Cómo se podrá obtener inversión extranjera si es que no se cambia la Constitución para facilitar la inversión en el sector petrolero, en el sector de minería? ¿Cómo se podrá tener buena inversión extranjera si la solución de controversias es nacional y no con mediación internacional? Lo principal es que mantenemos la democracia, que hay un órgano electoral que fue eficiente. Lo positivo es que se fue el MAS de Evo Morales, pero tenemos una base social que piensa mucho en el estadocentrismo, que no es muy democrática al actuar, por eso hay movimientos corporativos que son autoritarios. Pero en fin, hay que ver todo con optimismo y plantear
que vienen nuevos aires para Bolivia y que ojalá quienes han llegado al poder sepan administrar con mucha lucidez y dos elementos centrales, con eficacia y con honestidad. Si no hay eficacia, la gente se va a volcar contra el gobierno. Y si hay corrupción, también se volcará contra el gobierno. Los nuevos signos de los tiempos exigen eficacia y lucha contra la corrupción. Ojalá tengamos un gobierno de esa naturaleza. Carlos, tenemos que preguntarle, hay una preocupación por parte de la población de una posible alianza entre el MAS, justamente como usted mencionaba hace un momento acerca de los sectores sociales, las bases sociales que hay en el MAS con el PDC, y que esto de alguna manera contribuyó a que el PDC gane estas elecciones virtualmente hasta ahora. El MAS como partido no existe. Evo Andrónico no tiene absolutamente ninguna talla de líder. Su candidato Castillo casi huyó del país. El presidente Arce es vilipendiado por toda la población. El dueño del Chapare ha acabado no como un gran líder social, sino como un culpable de trata de personas, como un estuprador, como un pedófilo. Entonces yo no creo que va a haber una alianza orgánica interpartidaria. Lo que hubo en la primera vuelta y más en esta segunda vuelta es un apoyo de la base social del MAS, que votaba por el MAS en favor de Rodrigo, pero eso no es un partido, es simplemente una base social que no podía desaparecer. Desapareció el MAS como partido, se fue Morales como líder porque tuvo esos tres pecados, pero la base social queda la gente del nivel rural, queda la gente de los niveles periurbanos. Esa base social le ha dado el triunfo a Rodrigo Paz. Debe responderle a esa base, pero debe responderle en un contexto que necesitamos dólares. Y si uno no quiere contactarse con el Fondo Monetario Internacional, comete un error. Tiene que darle a la gente gasolina, diésel cada día, y eso se soluciona teniendo dólares y lamentablemente eliminando las subvenciones a los hidrocarburos. Eso es preciso. Entonces, el gobierno tiene una tarea muy difícil. No debe ser preso de las corporaciones que apuntalaron al gobierno del MAS. Me refiero a cocaleros, a cooperativistas mineros, a las Bartolinas, a los gremiales, a los chuteros y hasta a los contrabandistas. Carlos, y por otra parte, hay un sector también de la población que teme que exista una crisis política dentro del binomio Paz-Lara. ¿Qué piensa de esto? El que es ya próximo vicepresidente ha dado signos de tener una capacidad de pelear con todo el mundo. Para comenzar con ustedes, con los medios de comunicación, con las universidades y hasta con su propio líder. Ese es un problema que no existía en el pasado. Va a ser un nuevo problema de gobernabilidad, porque en el Vox Populi dicen, ¿quién gobernará? ¿El presidente electo Rodrigo Paz o su vicepresidente? Yo creo que el presidente Rodrigo Paz, el futuro presidente, debe dar signos de disciplinamiento de su vicepresidente, y este debe actuar no en función de sí mismo, sino como un hombre de Estado. Debe aprender a ser un hombre de Estado y no creer ser un policía, entendiendo que la vicepresidencia es una comisaría policial. Ese es un tema nodal, fuerte en ese gobierno, pero deben manejarlo por bien de su gobierno y por bien del país. Carlos, y es importante también preguntarle cuáles son los próximos movimientos inmediatos que debería tener el candidato Rodrigo Paz, ahora virtualmente electo como presidente de Bolivia. Se hablaba mucho durante las campañas electorales acerca de una inmediatez en poder solucionar esta crisis política y económica que hay en el país. ¿Cuánto tiempo usted piensa que esto va a tardar en realizarse? No sabemos cuánto va a tardar, pero sería una equivocación decir desde el presidente que se requieren 100 días.
Siles Suazo dijo en el pasado eso y se equivocó. Lo que requiere el futuro presidente Rodrigo Paz es dar un mensaje a los otros partidos que tienen representación parlamentaria para invocar a un pacto parlamentario. Tiene que hacer un llamado a la población para plantearles que les solucionará los 3 primeros problemas básicos que los atormentan: provisión continua de diésel y gasolina, provisión de dólar y evitar este aumento exagerado de los precios de la canasta familiar. Eso debe hacerse no desde el 8 de noviembre, debe hacerse desde ahora con equipo económico, con lucidez, y evitar que hayan voces disonantes entre el equipo económico y el futuro vicepresidente Lara. Se requiere eficiencia y conocimiento. Ojalá construyan un equipo fuerte en economía que tenga la expertise de manejar crisis y no hacer populismo. Le agradecemos, Carlos, por este contacto con el poder del voto en esta jornada histórica la cual ha vivido nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y suerte para Bolivia.